leer allá en Proverbios 30. Del 24 en adelante. Proverbios capítulo 30, del versículo 24 al versículo 24. Del 24 al 28. Me enredé. ¿Listo? Proverbios capítulo 30, del 24 al 28 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios del rey. Pueden tomar asiento. Vamos a empezar desde el Proverbios 30, el versículo 1. Y vamos a hacer un reparo veloz, un paso veloz por este capítulo, porque justamente comienza diciendo que son palabras de Agur, personaje, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. O sea que cuando empezamos a leer Proverbios son palabras de profecía, ¿no? La profecía que dijo. O sea que lo que vamos a empezar a ver es una especie de parábola, por decirlo así, que es profética, pero no solo eso, sino también como hipérbole, como haciendo referencia a las cosas básicas que vemos y a la vez aplicándolas a nuestra cotidianidad. En los miércoles hemos venido hablando del Sermón del Monte, haciendo énfasis al reinado del Señor Jesús, a su forma en que predicó su reinado y a la identidad de los habitantes de su reinado. ¿No ven? Después de reír, lo que empezamos a hablar fue que el Señor Jesús era, vamos a poner a prueba a la hermana Luisa y a la hermana Luisa. ¿Cuál fue la segunda característica después de que hablamos de que Jesús era rey? León, bien, hermana Vicky, bien. Entonces la segunda característica era que el Señor Jesús era el león de la tribu de Judá. Entonces me causó curiosidad porque dije, bueno, la Biblia habla de animales. Y justamente yo dije, vamos a hablar sobre qué es lo que quiere decirnos el Señor en estos miércoles, 2, 3 por ahí, sobre distintos animales que nos ponen como ejemplo. Una de las primeras prédicas que tuvimos aquí, empezamos a hablar sobre que el Espíritu Santo, cuando venga, nos convencerá del pecado, era de que nosotros, mientras no conocíamos a Cristo, éramos como bestias, como terias, que es justamente de que la palabra, de teria, que son bestias, la usa en Apocalipsis. Y todo ser humano, cuando no conoce a Cristo, pues es una criatura que actúa conforme a su instinto. El animal, ¿cómo actúa? El animal, si tiene ganas de estar por otro animal, pues hace su ritual de paramiento y va y hace sus necesidades. Tiene hambre y va y caza. Tiene sueño y duerme. O sea, el animal actúa conforme a su instinto y a su necesidad básica. Cuando el ser humano, suena durísimo, pero la verdad, cuando el ser humano no tiene a Cristo en su corazón, actúa esclavizado de sus emociones. Entonces vemos gente que no le importa ir a acostarse con 3, 4 hombres, 3, 4 mujeres, porque viven de sus instintos. Vemos gente que si tiene la sensación de tener que ir a tomar alcohol, pues va y se enfrena tomando alcohol. Y no solo eso, también en lo básico. Nosotros vivimos en una lucha constante de querer someter la carne. Entonces yo vivo constantemente con la lucha de que cuando yo me enojo no voy a gritar a mi esposa y mucho menos para golpearla, insultarla ni nada. Entonces yo vivo en esa lucha constante de controlar mi carne. Mi esposa vive la lucha constante de pronto de sus debilidades, de sus pensamientos. Todo ser humano vive la lucha constante de cómo hago
para que la carne no quiera someterse, sino no someter la carne. Que uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Entonces, eso es lo que hace referencia el pecado. El pecado siempre va a querer dominar nuestra vida en la carne. Y es un resumen veloz. Entonces, justamente cuando empezamos a hablar aquí, me causa mucha emoción porque es prácticamente lo que hemos ido hablando. Ahí empieza a decir, ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, y tengo entendimiento de hombre. Yo no aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo, y empieza a hablarme de Jesús. Y es justamente de lo que hemos ido hablando. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿O quién ha descendido? Sí, ¿quién subió al cielo y descendió? Pues ¿quién fue el único que vino del cielo y luego volvió al cielo? Jesús. ¿Quién cerró los vientos y sus puños y empieza a hacer me gusta porque empieza a hacer un juego entre el Padre y el Hijo? No haciendo distinciones de personas, sino haciendo distinciones de poder. O sea, es la misma persona haciendo las dos cosas. ¿Quién subió al cielo y descendió? Jesús. ¿Quién cerró los vientos de sus puños? El Padre. Desde un inicio el Señor fue el que puso límites. ¿Quién ató las aguas en un paño? El Padre. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? El Padre. Luego, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, ¿sí sabes? Haciendo referencia a que iba a hacerse humano. Me encanta porque dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que le esperan, y empieza a hablar, no llegas a sus palabras para que no te reprendes, ese señor mentiroso, y empieza a hacer el juego de la hipérbole. Dos cosas, y se me perdió, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, todo el sermón de la bienaventuranza. No me des pobreza ni riqueza, mantente el pan necesario, no solo el pan y el otro, sino de la palabra de Dios. O sea, si ven que es como un resumen de todo el evangelio. No sea que deshace y te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Bajo la misma forma en que juzguemos, seremos juzgados. Justamente ese es el versículo 10. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Con la misma vara que juzgas serás juzgado. Hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generaciones limpias en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su injusticia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, y está toda la gran cantidad de hipérbole. Tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta, y empieza con 4. 4 es el énfasis de la tierra, eso lo hablamos también, la importancia del número 4, porque 4 son las profesiones de Jesús, 4 son las caras de Ezequiel, 4 son las caras de Daniel, hombre, león, buey, águila, profeta, sacerdote, rey, Dios. Todo se pasa en 4, haciendo referencia. Y el proverbio empieza a nombrar de 4, de 4, de 4, como cosas que el Señor contraría. Entonces, nos digamos, 16. Aún la puerta nunca se basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se hace de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Tres cosas hay que nunca se sacian, dice. O sea, que nunca dejan de estar lleno. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada de los ángeles, y lo devoran los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aumentado pocos en la cuarta: el rastro del águila del aire, y el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Bueno, empieza a nombrarlas, no quiero leerlas todas porque son muchas, pero vamos a entrar justamente en la parte de la enseñanza. Imagínense, apenas de la introducción, por eso estoy buena. Entonces empieza diciendo tres cosas que el 21, del 21 al 23.
del 21. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Entonces, cuando dice se alborota la tierra, a mí me recuerda mucho cuando el Señor dice, la tierra está gritando el pecado de Sodoma y Gomorra. Cuando lo ve, que dice que la tierra era la que daba como voces o clamaba por el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Hemos leído en el vicio, ¿quién fue el que quedó maldito a causa del hombre? La tierra. Maldita sea la tierra. Entonces la tierra es la que es curioso, porque mucha gente siempre hubo un gran debate sobre si las cosas de la naturaleza tenían vida o no tenían vida. Y hasta hace poco, 50, 60 años, se demostró de que sí tienen vida. Tanto así que han hecho experimentos de plantas donde ponen 5 en una habitación, 5 en otra, y todos los días alguien le dice algo bonito a una planta, y todos los días alguien le dice algo feo, grosero o de insulto a otra planta, y las plantas que reciben cariño crecen, y las plantas que reciben odio se marchitan. Y uno dice, es una planta, pero es un ser vivo. Y es magnífico saber de que la Biblia siempre tuvo la razón, de que aunque nosotros no queramos aceptarlo o entenderlo, la Biblia siempre nos ha mostrado la verdad. Entonces la Biblia nos dice que la naturaleza tiene la capacidad de reconocer a su creador y que la naturaleza le da alabanzas. Y es curioso de que como algo que depende de nosotros, porque somos los gobernadores de la naturaleza, administramos lo que el Señor nos dio, están gobernadas por nosotros y aún así son más obedientes a su creador que nosotros que tenemos el poder sobre ellas. Entonces, ¿cómo aún la criatura es más sabia que la gobierna? Un ejemplo claro fue la burra y Balaam. Iba Balaam en su burra y la burra estaba viendo el peligro y aún así él era terco. Y eso es hermoso porque nos da un gran ejemplo de que en ocasiones nosotros vamos hacia el peligro y estamos ciegos. Entonces, en ocasiones el Señor usa burros para decir al hombre que hay que hacer cosas. Y eso es bueno, porque el burro es muy importante hablar del burro ahorita porque el burro tiene muchas características. Entonces hablamos de los tipos de burro. Y entonces aquí empieza a hacerme una explicación de cómo la tierra se desespera cuando algo que no debe estar en esa posición lo ocupa. Y dice, por tres cosas por otra tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. ¿Por qué? Porque toco eso antes de entrar a la parte de la enseñanza de los animales. Porque le está poniendo cuatro ejemplos, de características, de personajes, de situaciones donde el tomar decisiones aceleradas, donde el ubicar mal las posiciones va a generar un caos. Tanto así que la tierra se va a alborotar. ¿Por qué? Porque cuando el siervo reina es como cuando el pobre consigue dinero. Normalmente uno ve que cuando alguien que es de escasos recursos ha sufrido mucho en la vida, en su mayoría hay excepciones, pero consigue dinero, se vuelve muy altivo. Voy a poner un ejemplo de Colombia, por ejemplo. Cuando hubo el caos en el país vecino, muchos de sus habitantes se fueron a Colombia. Y uno se daba cuenta de que había muchos que llevaban años ahí, habían iniciado tener un proceso y estaban estables. Pero llegaban sus compatriotas, más que los mismos colombianos, ellos eran los que más ofendían a los compatriotas. Porque ellos decían, es que yo sufrí y él tiene que pasar por lo mismo. Y uno dice, no, usted ya sufrió eso, usted ayude a su compatriota a que no sufra igual. Dele la mano. Ese es un gran problema cuando el siervo reina, cuando el siervo, el esclavo, el que está abajo, toma el poder, él no es coherente con lo que tiene. Y cuando tiene el poder, es un caos, el reino se vuelve un caos, porque él va a querer satisfacer
sus propios deseos en vez del bien común. Obviamente hay reyes que están mal, en fin, del poder, pero el rey en sí siempre ha tenido un legado, una preparación a su reinado. Entonces, cuando llega el poder, él se va a aceptar y va a ser mucho más sabio a la hora de tomar decisiones. Pero el siervo no. Entonces, cuando el siervo reina, la tierra va a temblar, porque va a traer desespero. Cuando el necio se sacia de pan, se vuelve desagradecido. Y justamente es lo que hemos hablado del sermón del monte, la humildad y la necesidad de dependencia de Dios. Porque cuando el necio, no sé, es muy común, gente que está desesperada y son capaces de insistir, de rogar, de prometer cielo y tierra, pero cuando consiguen su satisfacción, de malas, dicen, a mí no me importa, usted verá. Entonces su actitud arrogante vuelve porque ya están saciados. Entonces es un gran problema para la tierra. La mujer odiada cuando se casa. Aquí no hace referencia a la mujer odiada antes, sino la que se casó y es odiada con el que se casó. Toda su vida va a ser un martirio. Y justamente hay dos ejemplos ahí, y por la sierva cuando le da a su señora. La primera por la mujer odiada cuando se casa es un gran ejemplo, se me fue el nombre, la de Jacob, la primera. Lea. Sí, le escuché, pero no la entendí y me quedé pensando sobre Lea. Lea se casó odiada. ¿Y cómo sufría ella para poder tener una noche con su marido? Tanto así que lo negociaba con Raquel, le tiraba una cosa a otra, y todo eso, solo por sentirse amada por su marido. Después lo consiguió, pero bajo qué precio, qué duro para ella. Y la sierva cuando le da a su señora, Sara y Agar, ¿cómo le causó un problema de esta gran cosa? Y luego dice la Biblia, y entramos a la predicación, apenas 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Entonces acabamos de dar 4 cosas que la tierra desespera y otras 4 cosas que al ojo humano parecen insignificantes, pero tienen más sabiduría que los mismos sabios. Y empieza a decir, las hormigas, pueblo fuerte y el verano prepara su comida. 26, ¿qué dice? Las langostas que no tienen rey salen todas por cuadrilla, la araña que atrapas con la mano y está en el palacio de Raúl. Hay una historia que yo creo que no sé, seguro que sí lo han escuchado porque es de Sopo es un escritor muy famoso, de la hormiga y la cigarra. ¿Sí lo han escuchado, cierto? De que durante todo un verano una cigarra se dedicó a cantar y a jugar sin preocuparse por nada. Dice, y un día vio pasar la hormiga con un enorme grano de trigo para almacenar en su hormiguero, y la cigarra, aparte de que no hacía nada, empezó a insultar a la hormiga, a decir, es que usted es una aburrida, usted es simple, deje de trabajar, venga y siéntese conmigo, disfrutemos. Y la hormiga le decía, siempre que veía, decía, estoy guardando provisiones para cuando llegue el invierno, te aconsejo que hagas lo mismo. Y ella dijo, yo no me voy a preocupar por nada, yo ahora tengo todo lo que necesito. Y continuó cantando y jugando. Luego llegó el invierno. Y cuando le entró el desespero, porque ya lo que estaba a la mano y lo que tenía supuestamente, todo lo que necesitaba, se acabó, fue corriendo la hormiga. Dice, oiga, usted que trabajó en verano, consiguió y guardó lo que tenía, tiene algo que me dé. Dice, yo estuve trabajando para este momento, usted estuvo cantando, jugando, entonces ahora coma cantos y coma juegos. Y le cerró la puerta. Entonces la vida siempre es un ejemplo del trabajo, pero del trabajo de la preparación. Justamente cuando uno ve una hilera de hormigas llevando hoja,
lo que uno sabe es que va a llover. Esto es fijo. Porque ella tiene la capacidad de hacer eso. Justamente hemos ido hablando de tesoros en el cielo y de cómo aprender a tener una dependencia tanto económica y material del Señor como espiritual, de ser benditos a la hora de vivir de Él. Pero eso no hace referencia a que no tendríamos un plan. El Señor nos dejó muchos ejemplos. Uno de ellos fue José. ¿Sí se acuerdan de José? Y el sueño del faraón. José, pues rápidamente que tuvo el sueño, 7 años de riqueza, de bendición, y 7 años de cero abundancia, de escasez y de pobreza. Y lo que hizo José fue mostrarle, el Señor va a mostrarle a José que debía prepararse. Y eso lo llevó a ponerse como líder y como principal en su pueblo y en toda la ciudad de Egipto. ¿Ven? Entonces, el Señor antes nos lleva a recordar, nos insiste, es que Él no se ocupa de gente desocupada. El Señor le encanta poder trabajar a la gente ocupada. Entre menos tiempo tenga, como que más le pone cosas al Señor. Y eso es para Él como una bendición. Porque hay muchos ejemplos, uno de ellos es la parábola que el Señor le dio talentos a las personas fueron y le trabajaron y la multiplicaron. Eso es lo que quiere decir que estuvieron acostados, que si lo que se pusieron a hacer. Pero hubo uno en particular que el Señor le dijo, es que ni siquiera agarró su talento y lo metió a un banco para crear intereses. O sea, ni siquiera tenía que hacer algo si lo llevaba su talento a alguien que lo trabajara. Ni siquiera hizo eso. Y lo enterró. ¿Y qué pasó? Pues ni para eso sirvió. Entonces, el Señor se nos manda a ser personas muy trabajadoras. Y esta parte es delicada porque el ser humano es muy experto en procrastinar todo en su vida, todo. Entonces uno es de los que se acuesta a dormir y no se cepilla los dientes. Mañana me cepillo 2 veces porque yo de aquí no me levanto y menos en el viernes. Uno se acostó a dormir y se le olvidó orar. Mañana en la mañana, si ora unos 5 minutos, mañana oro 10 minutos. Porque yo quiero dejar lo que no hay que hacer hoy para mañana. Pero así es todo en la vida. El Señor nos habla en un momento de su palabra y nos dice, yo sé que tengo que cambiar, pero mañana. Entonces, todos los días, en Colombia hay un cartelito en las tiendas, es muy chistoso, porque usted llega y el cartel dice, hoy no fui, mañana sí. Y usted se va y se vuelve el otro día. Hoy no mío, mañana sí. Eso es lo que nos pasa en ocasiones como cristianos. El Señor nos dice, yo quiero esto, yo te propongo esto, negociemos esto, pero uno todo lo quiere aplazar. Mañana, yo sé que mañana comienzo la dieta. Mañana me levanto a las 5 de la mañana a darme vuelta al parque. Mañana yo voy a leerme la Biblia. Mañana. Y se nos pasa la vida deseando un mañana. Y lo llega. ¿Y por qué es delicado? Porque van a haber días en nuestra vida donde va a haber una sequía fuerte, espiritual, más que económica, porque si aprendemos a vivir de Cristo, pues no va a afectar la economía. Pero van a llegar días donde vamos a tener sequía espiritual, y no porque el Señor no esté, sino porque el Señor prueba a sus hijos. Pero si nosotros llevamos una vida estricta, de orden, de acumulación, cuando llegue esa sequía, nosotros tenemos nuestra reserva. Tenemos ahí guardadito y solamente vamos tomando y no había pasado la publicidad. No habían ofrecido sus productos hasta ahora. Ya no ofrecieron. Esto es normal de miércoles, viernes y domingos. Entonces,
Y se le olvida a uno lo que estaba hablando. Entonces, ¿qué? Entonces nos pasamos nuestra vida acumulando cosas y en vez de acumular cosas buenas, nos volvemos acumular de cosas malas. ¿Por qué? Yo fui adolescente, fui joven, y yo fui casposo. No fui desordenado, ni apartado, ni nada, pero sí fui casposo. Entonces yo decía, Señor, yo voy a orar. Entonces yo intentaba orar y me daba pereza. Y yo le decía, Señor, yo prometí orar 5 minutos, mañana voy a orar 10. Llega un punto donde yo acumulé como 70 capítulos de Biblia y como 2 horas de oración. De todos los días tener la lista de que mañana lo voy a hacer, y mañana lo voy a hacer, y mañana lo voy a hacer. Y es duro porque se le vuelve una carga a uno. Entonces uno vive triste y aburrido porque uno no es capaz de cumplirle al Señor, y es porque uno mantiene aplazando. Y es bonito como el Señor dice, vea la hormiga que trabaja en tiempo de abundancia para cuando llegue la escasez esté tranquila. Entonces es curioso porque esto lo podemos aplicar en todas las maneras. Bien, Proverbios 6, del 6 al 8 dice, vea la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El cementerio es el lugar donde hay más sueños enterrados, más proyectos, más metas, más objetivos. Ahí debe haber la cura del cáncer, debe estar la cura del SIDA, debe estar el viaje en el tiempo, por autosé. Pero es porque mucha gente tuvo el sueño de hacer algo, pero nunca trabajó en pos de eso. Y hay algo que siempre dice que, o sea, se juzga mucho de que, es que tuvo suerte, es que fue de buenos. Pero la oportunidad llega cuando uno está preparado para recibir. Esa es la suerte. Cuando su preparación se encuentra con la oportunidad. Eso es lo que llama suerte. Porque mucha gente ha tenido la oportunidad, pero no está preparada para eso. Entonces, la oportunidad se escapa y empiezan las excusas de víctima. Es que no fui yo. Es que no era mi tiempo. Es que no era mi situación. Es que no me tocaba a mí. Entonces empezamos a poner excusas a algo que sí es nuestra responsabilidad. Entonces, lo importante es aprender a administrar lo que ya el Señor nos ha ido dando, para que si llega a faltar o tener un problema o escasez, no nos falte. Hay un dicho que dice, nadie es tan pobre como para no poder dar, y nadie es tan rico para no necesitar. Y hablo en general, no hablo solo de Colombia, y ese es el punto. Economía, espiritualmente, abundantemente, en todos los ámbitos la Biblia nos enseña que hay que ser íntegros con la palabra, y la palabra nos enseña a administrar, a ahorrar, a cuidar. Es un problema que yo creo que tenemos todos, o la mayoría, porque hay gente que es demasiado educada por eso. Entonces, hay un dicho que dice en Colombia, hombre flojo no goza de mujer bonita. Porque la mujer bonita cuesta. La mujer bonita quiere sus productos, la mujer bonita quiere su cabello, la mujer bonita quiere sus pies, la mujer bonita quiere sus uñas, la mujer bonita quiere su ropa, aunque ella trabaje, a ella le encanta que la consientan. Pero si yo no tengo un trabajo, no tengo una estabilidad, no tengo una economía para sostener a una mujer bonita, no voy a gozar de mujer bonita, yo voy a tocar conforme con lo que aparezca. Pero cuando yo conocí a mi esposa, ahí me tocó pagar tiquetes, pasajes de ida y vuelta donde vivía ella y volver. Y uno dice, bueno, me tocó, me costó, pues porque yo estaba enamorado. Entonces, eso se hace. Y todo, el hombre que es trabajador trata de conseguir para poder, así sea para calentar, si sea los primeros días, si sea el noviazgo, pero el que es trabajador se levanta y le consigue lo que pida, se le pide algo y se lo consigue, pero el flojo le va a dar igual. Y
pues ya se acabó el tiempo y solo agarré la hormiga, después continuamos con el resto. Pero eso es algo importante porque ustedes imagínense donde el Señor, estando en su trono, hubiera dicho, ¿y si no bajo todavía? Y si esperamos un poquito más, esperemos 2 días más, esperemos un año más, y si mejor en el 2000 bajamos, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? Entonces, sí es importante que lo que hay que hacer en nuestra vida hay que hacerlo ya. Porque uno no sabe el futuro que le depara. Hay una película, no sé si la han visto, se llama El extraño caso de Benjamin Button. ¿No? Soy muy peliculero. Sí, que terminó viejito. Que nace anciano y muere grande. Hacia al revés. Exacto. Hay una escena que a mí me encanta por lo que yo estudié matemática y justamente esa escena se basa en una teoría de grupos que se llama así en la matemática, y es cuando a la pareja, a la novia, a la esposa del personaje la atropella un carro y la escena empieza a devolverse de que ¿qué pasaría si el taxi no hubiera parado en el semáforo? ¿Qué pasaría si la que agarró el taxi no se hubiera demorado agarrando su pastel? ¿Qué pasaría si la que preparó el pastel no se hubiera levantado tarde? ¿Qué pasaría si la que preparó el pastel se hubiera acostado temprano porque su novio no hubiera terminado porque se acostó tarde? ¿Qué pasaría si su novio, el cual el día de ayer tuvo un pésimo día y en el estrés le terminó? Y empieza un retroceso de situaciones que con solo una no hubiera pasado, el taxi no hubiera arrollado a la persona. Y eso es magnífico porque eso lo vemos con Esther. Esther es una representación de que no nombran al Señor ahí, no nombran a Dios por ningún lado, pero es una representación que todo lo que va pasando es como unas cadenas o algo que el Señor va armando en pro de Israel. Y eso mismo es lo que quiere el Señor. Cada situación de nuestra vida siempre vamos a tener 2 opciones, un sí o un no. Y esa decisión va a ser un cambio de proceso. Sencillo. Si hoy usted se hubiera levantado no a las 7 de la mañana, sino a las 7:05, toda su vida se hubiera retrasado 5 minutos. Y si a las 7:05 no se hubiera demorado el baño 10 minutos, sino 15, toda su vida se hubiera retrasado 10 minutos. Y si todo el resto del proceso se hubiera ejecutado 1 minuto tarde, usted estaría llegando hoy a la iglesia a las 10 de la noche. Si cada proceso se hubiera demorado 1 minuto, entonces cada decisión en nuestra vida va a ser un cambio radical para el futuro, aún en el día a día. Entonces, qué importante es que no dejemos escapar la oportunidad ahora, aquí, ya, en la casa, en el lugar, en el momento, de decir, ¿qué quiero yo con el Señor para el futuro? No vamos a hablar de proyectos de vida, eso porque aquí estamos es para la parte espiritual. ¿Qué quiero yo para el futuro? Uno siempre dice, o mucha gente dice, no, pero es que todo no es la iglesia, todo no es la iglesia, todo no es Dios. Pero es que Daniel decidió que toda su vida, la parte alimentaria, en la parte cultural, en la parte didáctica, en la parte académica, todo dependerá de Dios. Y fue tan increíble que llegó a ser 7 veces más sabio que todo el resto, en los 4. Y es porque la alimentación no se contaminó de la comida. En los rituales no se contaminó de los rituales. En la oración tenía tiempo para orar 3 veces al día. Y era el más ocupado de todos, porque era un gobernador de una región, de una provincia. Y uno a veces no le queda tiempo ni orar una vez al día. Entonces dice, y era 7 veces más sabio. A mí no me vengan a decir que si yo no aprendo a depender de Dios, yo no voy a aprender a tomar decisiones en mi vida, no voy a aprender a tomar decisiones académicas, no voy a aprender a tomar decisiones en mi proyecto, en mi todo. Entonces, cuando yo aprendo a que mi voluntad se someta a la del Señor, cualquier cosa que yo haga va a ser de bendición. Yo le decía a mi esposa, por el proyecto de la vida, yo siempre le dije, no sé qué va a pasar, porque le llamaba en el momento a pensar como de, ya no se va a dar.
yo no sé si vamos a estar aquí, vamos a estar en China, vamos a estar en Colombia, donde sea, pero donde sea que nos estemos, si es la voluntad de Dios, el Señor nos va a prosperar. Y hasta el día de hoy nos ha prosperado, y mucho, porque uno hace la voluntad de Dios. Y yo no puedo decir, no, o sea, cualquiera que diga, por muy sabio que sea, que me diga de que sí hay que tomar las cosas espirituales, pero también hay que tener para mí primero Dios. Y ahí para adelante, si el Señor me deja mal, a Él lo voy a reclamar. Señor, ¿qué pasó acá? Y el Señor, yo sé que me dará una respuesta. Pero el Señor, mal me va a quedar. Y eso es aprender a depender de Él. Si mi vida no gira en torno de lo que yo pueda obtener, tener, enriquecerme, yo sabía que es complicado. Si un día podemos comer unos taquitos al pastor, nos comemos unos taquitos al pastor. Si al otro día nos vamos a tomar unos taquitos con quesadilla. El nombre. No, las tortillas. Si el día tenemos solo para tortilla y una librita de queso, se vamos a comer quesadillas sabrosas, deliciosas y felices. Nosotros no vivimos para el mundo, vivimos para el Señor.